Pedimos que seas tú hablándonos en esta hora. Te pedimos que nos ayudes, que nos des fortaleza en los momentos difíciles, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, cuando hay pruebas. Realmente, Señor, cuando las cosas no son como uno piensa que son, pero sabemos que tú tienes control de todo. Te pedimos ayuda, pedimos tu fortaleza, que ayudes a todos nuestros hermanos en todas sus necesidades, a los que vayan a ir entrando, Señor, los que ya están escuchando. Te damos gracias y háblanos en esta hora, Señor, porque la reunión, por eso te damos gracias, bendecimos este momento y contigo quedamos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, esta noche tenemos un tema especial. No sé cuántas reuniones vamos a necesitar para desarrollarlo. Probablemente 2 o 3. Vamos a hacer una recopilación de toda la profecía que hemos visto y con ella y otras muchos pasajes más vamos a hacer un análisis del futuro, lo que nos espera, basados en las promesas de Dios y en su palabra. Un estudio ordenado de las cosas que han de venir. Por eso pedimos, Señor, hoy la presencia de tu Espíritu tocando nuestros corazones, Señor, nuestro entendimiento. Amén. Bien. Amén. Estamos esperando la segunda venida. Eso es lo que nos tiene trabajando espiritualmente en forma intensa para que Él nos encuentre de la manera más adecuada posible, a sabiendas de que es Él el que nos prepara, pero que nos requiere una actitud especial de nosotros hacia su obra y hacia el actuar de su Espíritu Santo. El propósito de esta palabra que vamos a empezar hoy, del estudio que vamos a hacer, es el de tener ordenado todo el sistema de fe con respecto al tiempo que nos queda aquí en la tierra y las cosas que han de venir después. Quizás un buen título podría ser el futuro, las cosas que nos esperan. Vamos a empezar basados en que esto que vamos a ver está profetizado ya por el Señor en varios pasajes. No voy a citar todos, porque si no sería larguísimo el estudio, pero sí al menos 1 o 2 de los más importantes. Así que por favor tengan a mano, por lo menos para tomar la nota del versículo, de forma tal que yo pueda avanzar relativamente rápido, porque es bien extenso este tema. Entonces, el primer punto es que todo lo que vamos a ver está profetizado. Y para ello vamos a mirar 2 pasajes. Hechos 1:11, los cuales, dice así, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, en este pasaje estaban reunidos todos los discípulos, aquellos que habían estado junto al Señor durante los 3 años y medio y que finalmente se decantaron en los 120 que figuran en el aposento alto ante la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y estos 120 fueron despedidos por el Señor a los 40 días de haber resucitado. Y cuando Él ya subió al cielo, 2 ángeles se aparecieron y manifiestan esto. Están dando la profecía de la segunda venida del Señor. Están confirmando mejor, porque la profecía figura en muchos pasajes de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento. Y entonces les está recordando a los discípulos la profecía, por lo cual les dice: ¿por qué se extrañan? ¿Por qué están como consternados viéndolo subir, como si se quedaran huérfanos o si estuvieran viendo algo no avisado? Esta profecía se va a cumplir
en la segunda venida, así de la misma manera que ustedes lo vieron subir, así bajará. Tenemos que tener claro que la segunda venida del Señor son dos partes muy claramente establecidas. Aquí se está refiriendo a específicamente la segunda venida del Señor después de la tribulación, en el cual el Señor pone los pies sobre la tierra. De la misma manera que fue ascendido, así va a descender. Sale de entre las nubes y se posa en la tierra. El pasaje principal de la venida del Señor siempre es esa venida del Señor al monte de los olivos, donde toca tierra y donde se inicia el juicio de las naciones al terminar la tribulación. En Hebreos 9:28 también nos avisa lo mismo, dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa parte final es la que nos interesa a nosotros. Dice allí claramente, y lo repito: vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La primera venida del Señor era con relación al pecado. Él venía a morir para salvar y para resucitar. Ahora va a venir para reclamar la promesa del reino de David. Amén. El reino de David, el reino milenial. El Señor entonces aquí complementa la promesa a través del autor de Hebreos y dice que la salvación que va a provocar ahora es para los que le esperan. Esta es una invitación para los corazones. Este versículo nos hace énfasis en aquellos que tienen el corazón dispuesto para esperar la venida del Señor. Este versículo nos hace enfocarnos en un grupo de personas que están teniendo una forma particular y muy especial estos últimos días que quedan sobre el planeta, con el propósito de que el corazón no se aparte ni se enfríe y esté siempre en función de esperar la venida del Señor. Cada cosa que hagamos, cada estudio bíblico que nos corresponde hacer, cada oración, cada lectura de la palabra, debe ser con ese sentir, que nuestro corazón esté en función de saber que estamos esperando al Señor, que si hay momentos difíciles o complicados, momentos en los cuales incluso sintamos que estamos como adormecidos o apagados, porque ese es parte del ataque que hace el enemigo sobre los creyentes, no nos demos por vencido, sino que nos mantengamos en una espera continua, esperanzada y voluntaria. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la hora de la venida del Señor no la conocemos, que por tanto cada día es un día para estar listo. Mateo 24:36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahí está claramente estipulado en la palabra lo que yo decía ahora. Como nadie sabe el día y la hora, y eso tiene un propósito, y es que los seres humanos somos muy inconsecuentes, somos muy inconstantes, nos enfriamos, nos desmotivamos con una facilidad tremenda. El Señor, que conoce nuestros corazones, que corresponden en muchas cosas a la carne, sabe que si nos avisara la hora, nosotros seguramente nos dormiríamos el resto de los días, y muy cercano al momento de la anunciada venida, entonces nos despertaríamos y empezaríamos a hacer lo que nos corresponde.
Pero como no se trata de eso, sino de ver cuál es el corazón dispuesto, entonces el Señor le plació no avisar, para que se descubriera cuál es el corazón abierto a ese amor de Dios, porque la espera es precisamente en función de eso. No es la espera de un interés, de una salvación, sino de que vamos a vivir toda la vida con Dios. Entonces, no hay otra forma, sino a través del amor, que sea el verdadero motivador de la espera. A la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Por eso, cada instante, cada momento, debe ser vivido en función de esa venida. No estoy diciendo entonces que tengamos que pasarnos 24 horas al día leyendo la Biblia o arrodillados, postrados, clamando por los demás. Podemos hacer otras cosas, pero esas otras cosas siempre deben ser en función de hacerlas como para Dios y no para los hombres, de hacerlas de tal manera que siempre salga lo mejor de nosotros, que siempre sea una forma de bendecir a los demás, inclusive en los momentos de esparcimiento, en los momentos de descanso, todo que sea para bendición. Solo sabemos que esa venida está muy cerca. Entonces nos dice Santiago 5:8, con respecto a lo que estaba diciendo. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor sea cerca. Y Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Son dos cosas en esos dos versículos. Como la venida del Señor está cerca, nos dice Santiago, tengan paciencia. Sepan que cada instante que pasa es un instante con propósito, para que cada uno de nosotros crezca en virtud, pero también para que le demos tiempo, mejor, el Señor le dé tiempo a aquellos que todavía no están listos. Nuestra paciencia es generosidad también, es entender eso, entender que hay muchos que están muy metidos más bien dentro del ritual, otros que están metidos dentro de, francamente, la religión, y no saben las cosas de Dios, no están listos para esa venida por la iglesia, y entonces necesitan un poco más de tiempo. Aquellos que tienen conciencia, que están despiertos, que están listos en la santidad, deben tener esa paciencia para esperar a los que faltan. Y retén lo que tienen, nos dice Apocalipsis 3:11. Lo que ya has trabajado, lo que ya está fortalecido, aquellas cosas en las que ya estás convencido, trabájalas para que se mantengan ahí. Esto es también una advertencia, porque espiritualmente las cosas que uno ya aprendió, si no las está repasando, las puede olvidar, y sin darse cuenta, en vez de estabilizarse y subir, de pronto está estancado y empezando a fragmentarse, incluso a descender en su altura espiritual. Son muchos los que, cuando no se han despertado, de pronto no se dan cuenta y están al borde de una tentación y caen en el pecado, porque creían que estaban firmes, y la palabra exhorta contra eso. El que esté firme, mire que no caiga. Continuamos entonces. ¿Qué va a hacer el Señor cuando venga? ¿Cuál es el propósito de la promesa de su venida, para esta segunda venida? Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La segunda venida es una venida
con dos propósitos. La primera, ya la hemos dicho, el Señor viene a reclamar lo que es suyo. Por tanto, de ahí se desprende la segunda de las características de esa venida. Es que va a venir a dar la recompensa que cada uno se merece. Tanto los impíos en sus acciones como los creyentes en las suyas. La recompensa del Señor es esa parte de ese juicio que se va a desarrollar en el momento en que el Señor ponga el pie en la tierra. En Mateo 25, 31 y 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este ya no es el siervo sufriente que viene a nacer en un pesebre humilde, a ser el hijo de un carpintero y a ser minimizado, menospreciado y crucificado por todos. Ahora Él viene en la gloria del Padre, con todo el poder y con todo su ejército, y lo va a mostrar tal cual. El poderío y la gloria del Señor serán para mostrar precisamente a ese Dios en el cual creyeron muchos y en el cual no creyeron demasiados. Y 25:32 de Mateo dice: oigan esto, serán reunidas delante de él todas las naciones, por eso se llama el juicio de las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí recuerden ustedes, para que no se confundan, que el Señor acaba de descender con su iglesia, con sus santas decenas de millares, dice la palabra. Y con ellos baja y empieza el juicio a los humanos que están en la tierra, terminando los 7 años de la tribulación. Entonces el Señor toma a cada nación y a cada habitante de cada nación que haya quedado vivo después de esos 7 años de tremenda mortandad y hace un diagnóstico y separa. A uno los llama ovejas, que son los dóciles, que son los que se dejan reunir, y a otros los separa en otro grupo y los llama cabritos, porque ustedes tienen la figura que los cabritos son muy brincones, son muy inquietos, incluso se suben en sitios muy peligrosos, en las montañas, en los riscos, hasta en los despeñaderos, con peligro de sus vidas, como símbolo de aquellos que no quisieron someterse al príncipe de los pastores, al pastor de pastores. Los cabritos se salieron del redil, nunca quisieron recibir. Entonces él, de acuerdo a lo que ellos sembraron, eso reciben. El Señor ahora los toma y les dice: bueno, llegó el momento de ver cuáles son sus obras por las cuales se creían tan autosuficientes y no necesitaban de Dios. Vamos a ver cuál es cuál. Y empieza el juicio de cada obra. Básicamente el juicio de las naciones va a ser un juicio sobre la destrucción del planeta, sobre la contaminación, sobre los pecados que se han cometido en todo este tiempo, que ustedes están empezando a ver en noticias, no tan oficiales, sino un poquito encubiertas, la cantidad de cosas que se están empezando a destapar. Esto es precisamente un preludio, eso que estamos viendo, de lo que va a hacer el Señor finalmente en el juicio de las naciones. Aquí ya no, como se dice en la calle, ya no va a quedar títere con cabeza. Cada cual va a tener que dar cuenta de todo lo que hizo, sea bueno o sea malo. Me refiero principalmente a los seres humanos que hayan quedado allá, porque ustedes también recuerdan que el pueblo de Dios ya pasó por el tribunal de Cristo, ya llegó a las bodas del Cordero y ya descendió con Cristo para este juicio. Judas, versículo 14 y 15. Siempre que llego a Judas digo lo mismo. No hay capítulo porque
no hay sino una sucesión de versículos, entonces se dice bien sea Judas 1, 14 o simplemente Judas 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Señor vino con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes son esos? Los santos y probablemente los ángeles también. Y el versículo 15 aclara todo: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra Dios. El juicio según Judas, va a ser sobre dos cosas: las obras de los impíos, de los inconversos, de los incrédulos, y los dichos. Ustedes recuerdan que el Señor enseñaba que los pecados, el adulterio, las mentiras, los robos, todo sale del corazón a través de la boca. Los dichos, cada palabra necia que ha sido dicha, cada palabrota, cada insulto a otra persona, cada herida a través de una frase como un látigo, y también cada blasfemia contra Dios, contra Jesucristo y contra el Espíritu Santo va a ser juzgado. Por eso es que nosotros como creyentes no debemos desesperar cuando vemos que un impío prospera, porque les va a llegar el momento. La parábola del rico y Lázaro nos recuerda qué es lo que ocurre. Hay unos cuantos que les toca venir a pasar momentos muy duros en esta vida, como el pobre Lázaro, para después llegar a la recompensa final. Y hay otros a los cuales les toca el cielo aquí, como el rico de esa parábola. Entonces viene, disfruta, come, se llena, se ríe, se divierte, pero ese es su cielo que le dura muy pocos años en comparación con lo que le corresponde vivir después. Si aprendemos esa parábola y la ponemos en nuestro corazón, podremos entender también por qué el Señor nos pide misericordia, paciencia y justo juicio cuando vemos que alguien está siendo injusto, porque ya le va a llegar su medida en algún momento. Entendiendo el futuro, la escatología, podemos también entender mucho del sentido de la vida espiritual, de la vida cristiana. Cuando comprendemos hacia dónde vamos, entonces también comprendemos por qué debemos actuar de determinadas maneras, aunque no parezca muy lógico para el pensamiento humano, pero es lógico de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, es una lógica espiritual, no es una lógica humana. Bueno, ante esa profecía, entonces hay una serie de demandas que el Señor le pide al pueblo cristiano. Vamos a hacer una recopilación de ellas. Vamos a ver cuál es la actitud correcta que debe tener el cristiano que se está preparando para esta venida del Señor. Entonces, primero, nosotros debemos prepararnos. Lo estaba diciendo también. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ya vimos esa palabra y en este estudio vamos a repetir algunos versículos, pero ahora nos enfocamos en el hecho de que debemos estar preparados. Que cada día es un día de preparación. Tú puedes, como lo dije antes, esparcirte, divertirte sanamente, relajarte. Puedes hacer un tiempo de tus oficios, un tiempo para estar con el Señor. Cada una de esas tres actividades debe ser en forma adecuada, preparándonos con la visión de lo que está
por venir para nosotros. Es que ni siquiera es que estemos preparando la venida del Señor, nos estamos preparando es para la vida eterna. Porque cuando el Señor venga por la iglesia, en ese mismo momento ya no hay nada que cambiar en nuestra vida. Estos son los días en los cuales todavía podemos solucionar, enmendar, enriquecer algunas cosas que están delicadas, que están enfermas, que están pobres, espiritualmente hablando. Algunas que están deficientes, podemos hacerlo en este tiempo de preparación, porque cuando el Señor venga, allí arranca la eternidad definitiva y tal como nos cogió, Él nos va a glorificar como a Él le place, pero ya no podemos optar por más galardones, ni por más recompensas, ni por más cambios, porque el cambio ya lo va a dar únicamente Él a través de la eternidad. Si perdemos el tiempo aquí, muy probablemente nos vamos a estar arrepintiendo en el momento de la venida. Quizás algunos estén hasta llorando, aún de los que están subiendo con el Señor, pero peor aún aquellos que menospreciaron este tiempo, que no creyeron que fuera necesario andar en tantas congregaciones, reuniones, estudios, oraciones, lectura, y pensaron que solamente con llamarse cristianos era suficiente. Ellos se van a quedar y van a tener mucho tiempo para llorar. Por eso, insisto en que este pasaje es un versículo que debe estimularnos a la preparación espiritual. Segundo punto de preparación, la mayordomía. Ya voy a explicar un poco más ese concepto. Lucas 19:13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Hay varias parábolas en las cuales el Señor se pone en la figura de repartirle a unos siervos diferentes cosas, minas o dones, varias otras cosas, incluso semillas que van a ser demandadas o recuperadas en el momento en que el siervo se presenta delante del Señor. La mayordomía es un concepto cristiano que consiste en entender lo siguiente: yo no soy dueño de nada aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque el Señor Dios es mi creador y es mi dueño. Si yo miro mi existencia y mis posesiones como una finca, voy a entender que Él es el dueño, que me tiene a mí trabajando en esa finca y que yo soy el encargado de vigilar el adecuado y buen funcionamiento de todo lo que hay en esa finca. Eso incluye mi familia, mis cosas materiales, mi cuerpo material, mi cuerpo espiritual, los dones que Él me dio, hacerlos crecer, permitir que el Espíritu haga crecer en mí el fruto. Anteriormente se veía frecuentemente esa figura, que era la de un hombre, usualmente con su familia, su esposa y sus hijos, que vivía en la finca, en una casa que era la del cuidandero, el mayordomo, y el dueño solamente se aparecía por la finca cada 8 días, cada 15 días, cada mes o incluso más tiempo de intervalo entre visitas, pero el mayordomo era el que resolvía todas las situaciones. Si una vaca se caía en una zanja, si le daba fiebre, si tenía un ternerito, todo el mayordomo lo llevaba como si él fuera el dueño, pero él sabía que él no era el dueño. Nosotros somos igual. Ese es el principio por el cual yo diezmo o yo ofrendo, por el cual yo intercedo, por el cual yo ayudo a mis hermanos, por el cual yo trabajo en la iglesia y por el cual simplemente cuido mi cuerpo, porque sé que todo lo que tengo del Señor es simplemente
un préstamo de Él para que yo lo administre y al final le voy a dar cuenta absolutamente de todo. ¿Qué hiciste con esto, hijo? Señor, tal cosa. Con aquello otro, Señor, con eso hice esto. Y esto, ay no, Señor, que me olvidó. Y aquello otro, Señor, lo descuidé. Ya. Por eso hay unos galardones al final, que es donde el dueño llama al mayordomo y le dice, cuidaste bien mi finca, toma esto. Aparte de tu sueldo, ahora tienes una bonificación extra. Pero el mal mayordomo incluso recibe una sanción. El principio de la mayordomía es el principio de sabernos despojar de las cosas. Es también una razón por la cual tenemos que perdonar a los que nos ofenden, la razón por la cual tenemos que callar ante alguien que nos agreda, pero también por la cual tenemos que cuidar la iglesia, la congregación, las cosas del Señor. Entonces, habrá momentos en los cuales tenemos que callar, pero habrá momentos en los cuales hay que levantarse a defender las cosas que son de Dios. Se requiere mucha sabiduría y mucho estudio para llegar a ser un buen mayordomo. Es lo que estamos haciendo a través de la palabra. Tercera actividad correcta. Espera paciente. 1 Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado de la paciencia el día de hoy, pero la paciencia es una virtud muy descuidada por la mayoría de creyentes. Muchos creyentes no creen que deben hacer crecer su paciencia, de la misma manera que no creen que deben cultivar el autodominio, la autodisciplina, la templanza. De la misma manera que hay creyentes que no creen que deben cultivar la sabiduría, las virtudes en general. La paciencia es aquella virtud por la cual uno adquiere otras virtudes también. Cuando uno aprende a esperar, va a poder resolver muchas más situaciones que si está afanado, estresado. Y esa paciencia es la que nos va a permitir mantenernos fieles al Señor, a pesar de que uno diga, otro día en que el Señor no vino. Pero podrás ver con esa paciencia que fue otro día de bendición donde veré su gloria, para que estés más preparado para la venida y donde el Señor te regala otra clase de bendiciones mientras Él viene. Cuarto, no juzgar. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Este versículo se presta para mucha confusión, porque aquí olímpicamente muchos dicen, no podemos juzgar. No juzguemos nada. Aquí hay que saber tomar toda la palabra en conjunto, porque en verdad, es cierto, todos tenemos que pedir perdón, porque muchísimas son las veces en que juzgamos más allá de lo que corresponde. El Señor Jesucristo enseñó una cosa, y es cómo juzgar. Él dijo, juzgad con justo juicio. Para poder juzgar, como lo dice la palabra, con justo juicio, se necesita, primero, me estoy enfocando en la palabra juicio. El único que tiene el juicio correcto es Dios. Por tanto, si yo voy a juzgar juiciosamente, tengo que estar en el Espíritu, en plena comunión con Dios. Que sea Dios el que me muestre la cosa que hay que mirar en el hermano, quizás para llamarlo y exhortarlo. No se trata de que yo no pueda mirar al hermano, no decirle nada, porque hay varios pasajes en los cuales dice, por ejemplo, si tu hermano te ofende, ve y habla con él. ¿Cómo voy a hablar con él si no lo puedo juzgar?
tengo que decirle, hermano, usted se equivocó conmigo. Ahí estoy haciendo un juicio, pero no un juicio injusto. Estoy juzgando sobre la actitud de él, pero tengo que complementarlo con otros juicios. Tengo que haber orado para decirle, Señor, muéstrame si mi apreciación es correcta o no. Y si no lo es, Señor, si es incompleta, dame tú el entendimiento completo de la situación, para que sea un justo juicio y yo pueda ir a decirle, hermano, ¿qué pasó aquí? Porque de otra manera yo corro el riesgo simplemente de ir a hacerle el reclamo en la carne, en las emociones, y no va a ser un justo juicio. ¿Cómo haría un pastor para llamar a una oveja a un reclamo? Hermano, usted está en pecado. Entonces alguien decía, pero es que el pastor no puede juzgar. Sí, tiene que mantener la disciplina en la iglesia. Tiene que exhortar al hermano que esté en pecado. Pero tiene que hacerlo en justo juicio. Entonces, cuando dice aquí la palabra que no juzguemos antes de tiempo, hasta que venga el Señor, se refiere a que no juzguemos nada que el Señor no nos haya mostrado. Que no juzguemos en la carne, pero que si el Señor nos muestra, entonces hagamos la apreciación correcta con la misericordia, con el equilibrio, con la sabiduría del Señor. Vamos en quinto punto, vida irreprensible, en requisitos de actitudes correctas como preparación de la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23. 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Miren, el que santifica es el Señor, pero yo me dispongo a ser santificado. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está claramente cómo es el proceso espiritual de santificación. Dice, primero, Dios, el Dios de paz, es el que me santifica. Pero yo tengo que guardar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo irreprensibles. Tengo que hacer lo posible para mantener esa santidad que el Señor prodiga en mí. Por eso es mi responsabilidad. Sexto, obediencia perfecta. Primera de Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia es mi responsabilidad. Él me ayuda a obedecer, pero soy yo. Yo creo que la obediencia también es uno de esos mandatos que estamos en la obligación de examinar continuamente. Si es que en realidad estamos creciendo en la obediencia o estamos decreciendo, porque a veces vemos que somos obedientes un tiempo, pero de pronto decaemos, nos fuimos, no más. Séptimo, expectación gozosa. Ya no nos queda sino este y el otro, y terminamos por hoy. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí, la epístola a Tito nos recuerda que no solamente debemos estar manteniéndonos. Bueno, sí, nos mantenemos, pero nos cuesta. Sino con entusiasmo, con ganas, aguardando la esperanza, imaginándonos que la llegada del Señor puede ser dentro de un segundo. Eso debe mantenernos absolutamente despiertos en el espíritu. Amén. El creyente apagado, lo vimos la vez pasada, sin entusiasmo y sin ánimo, es un creyente que no está siendo dócil al trabajo del Espíritu Santo. Es un creyente que o bien nunca se ha convertido, en realidad, o bien está con una vecindad muy poco adecuada, un espíritu de pereza que no debiera tener. Y por último, permanencia constante.
Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, oigan esto, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén. Aquí cerramos con broche de oro. La exhortación final. Hijitos, permanezcan en Él, manténganse en Él. No se aparten de Él, no dejen de asistir, no dejen de estar unidos a sus hermanos, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Está hablando de que si yo no estoy haciendo las cosas bien, como la está diciendo este versículo, voy a estar con una ansiedad y un miedo hacia la venida del Señor. Probablemente dejo de leer ciertos pasajes de la Biblia que me hablan de las promesas y no me voy a dar cuenta, pero poco a poco me voy a ir enfriando. La parte final es la parte más cruda, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y va a haber un grupo grande, tristemente, porque no supieron mantenerse, no supieron mantener esa expectativa gozosa del Señor, ese trabajo continuo para esperar su venida. Y la vergüenza va a ser muy grande, pero ojalá fuera solamente vergüenza, el dolor, porque vivir en la tribulación a sabiendas de lo que va a pasar va a ser mucho más duro para los que conocen algo de la palabra que para los que no conocen, los impíos y los inconversos. Papito Dios, muchas gracias. Gracias, Señor. Somos tus hijos y nos estás advirtiendo en tantas formas que debemos estar listos, debemos estar limpios para cuando tú vengas, Señor, que eso me entristece, tengamos que alejarnos de ti avergonzados porque no hemos hecho lo que nos has dicho, cuando nos lo adviertes a cada momento, en cada instante, cuando vemos lo que está pasando, cuando vemos el mundo tan lleno de aflicción y con miedo, y la paz que tú nos das, la certeza de saber que si tú nos llamaste, tú nos sostienes, nos limpias, nos purificas y nos preparas para cuando tú vengas. Hoy ponemos esta palabra en tus manos para que llegue con corazones limpios y dispuestos a dejar todas las distracciones, todos los pecados, toda la hipocresía, todo el doble ánimo, la doble moral, todo lo que tú sabes que pueda haber en nosotros, arráncalo definitivamente y ayúdanos a esperarte. Realmente no hay nada en este planeta, absolutamente nada. Siendo el planeta tan bello, el mundo está corrompido y podrido y no queremos nada de él. Te estamos esperando a ti. Ven, Señor Jesús. Ponemos esto en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.